Mi nombre es Dafna Marani García Zavala, curso actualmente el cuarto semestre de enfermería. El video que voy a presentar a continuación va a tener como objetivo hacer un punto de comparación dentro de lo que es una expresión comportamental y un trastorno parafílico. Dentro de estos dos rubros se va a englobar lo que conocemos como comportamiento sexual. Dentro de los trastornos parafílicos voy a tratar de hacer énfasis en algunos que destacan dentro de los muchos que hay, que va a ser el voyeurismo, el sadismo, el masoquismo, el frauterismo, entre otros. Y donde entraría el aspecto de que no es algo consensuado. Por ejemplo, mencionábamos la zoofilia dentro de un área no erótica, pero ya teniendo en cuenta una zoofilia dentro del área erótica, un animal no te puede decir, no te puede expresar que no está de acuerdo con que tú le practiques una actividad sexual. De igual manera, es complicado que un niño lo externe o que una persona con discapacidad te externe que no está de acuerdo con la práctica sexual que tú le estás practicando. Es aquí donde ya se convertiría en un trastorno parafílico. Es decir, ¿cuál sería la diferencia de una expresión comportamental con un trastorno parafílico? Que la expresión comportamental es algo totalmente consensuado, algo totalmente en donde tú, tu pareja o un tercero tienen un acuerdo mutuo, están de acuerdo en que cualquier actividad sexual que se vaya a llevar a cabo van a estar de acuerdo las tres personas en pareja o a quien ustedes decidan incluir. Mientras que un trastorno parafílico, desafortunadamente hoy en día se escuchan, se dicen muchísimos términos como aberraciones sexuales, pervertidos, degenerados, cosas que realmente te hacen sentir que una expresión comportamental, que un trastorno parafílico te hace a ti un ser completamente enfermo. Y dirán, todas estas denominaciones, ¿para qué? Es solamente para darle un nombre científico a lo que vienen siendo comportamientos sexuales, cosas que verdaderamente no están mal, pero a lo largo del tiempo han ido surgiendo estos prototipos, estos sobrenombres en donde se hace énfasis a otro tipo de situación dentro de lo que no debería de ser correcto. El sexólogo Álvarez Gallú, un sexólogo mexicano, expresa que existe un área no erótica que va a tener una parte mínima y una parte acentuada. De igual manera expresa que tenemos un área no erótica, pero esta ya va a constar de una mínima, de una acentuada, de una predominante, de una preferente y de una exclusiva. Aquí me gustaría poner de ejemplo en el área no erótica a los famosos, o muchas veces hemos escuchado hablar de los zoofílicos. Todos hasta cierto punto somos zoofílicos, claramente, dentro del rubro no erótico. Un zoofílico puede ser un veterinario. Yo como persona que me gustan muchísimo los animales, que le tengo muchísimo amor a mi perro, que me gusta mi perro, pero no me provoca ningún placer sexual. Es decir, solamente lo voy a controlar como algo mínimo, como algo acentuado, dentro de un área no erótica. Entrando ya a un área erótica, vamos a tener los cinco rubros que mencionaba anteriormente. Aquí quisiera hacer un paréntesis en que aquí ya viene la parte en donde toda expresión comportamental va a ser totalmente aceptada siempre y cuando no me lastime yo, no lastime a mi pareja, o si incluso nosotros como pareja decimos incluir a una tercera persona, esa tercera persona no tiene que salir lastimada, ni física ni psicológicamente. Es decir, una expresión comportamental es un acuerdo mutuo, algo que sea totalmente consensuado. Es lo que va a ser es lo que va a ser la diferencia de una expresión comportamental a un trastorno parafílico. Un poquito más adelante voy a mencionar el concepto en general y la diferencia ya marcada de lo que viene siendo el trastorno parafílico. Aquí donde entraría el aspecto de que no es algo consensuado. Por ejemplo, mencionábamos la zoofilia dentro de un área no erótica, pero ya teniendo en cuenta una zoofilia dentro del área erótica, un animal no te puede decir, no te puede expresar que no está de acuerdo con que tú le practiques una actividad sexual. De igual manera, es complicado que un niño lo externe o que una persona con discapacidad te externe que no está de acuerdo con la práctica sexual que tú le estás practicando. Es aquí donde ya se convertiría en un trastorno parafílico.
Es decir, ¿cuál sería la diferencia de una expresión comportamental con un trastorno parafílico? Que la expresión comportamental es algo totalmente consensuado, algo totalmente en donde tú, tu pareja o un tercero tienen un acuerdo mutuo, están de acuerdo en que cualquier actividad sexual que se vaya a llevar a cabo van a estar de acuerdo las tres personas en pareja o a quien ustedes decidan incluir. Mientras que un trastorno parafílico, pongamos de ejemplo también esta parte de la rinofilia. A ti te puede gustar muchísimo cómo huele tu pareja, cómo deja el olor impregnado en la almohada al despertarse, tal vez el que ustedes tengan consensuado como esa previa excitación antes de ya tener relaciones sexuales, como ese, por llamarlo de alguna forma vulgar, el precalentamiento a ya tener la relación sexual, al tal vez oler las prendas íntimas, al tal vez tú oler la ropa interior de tu pareja y viceversa. Es algo que está dentro de una expresión comportamental, claro, erótica, pero consensuada. Mientras que un trastorno parafílico, tú convertirías esa rinofilia en, no sé, tal vez arrancar alguna ropa interior del tendedero de alguna vecina, ya tener tú la acción, ya tú sin tener el consentimiento de la persona, te pongas tal vez a olerlo, pero ya se convertiría en una parafilia porque eso ya no es algo consensuado, es algo que tú te estás saltando, algo que tú estás decidiendo hacer por tu propia cuenta y eso sí te podría convertir en un parafilia. Retomando nuestra tablita de expresiones, vamos a tener el primer rubro dentro de la expresión erótica, que es la fantasía. Aquí un ejemplo muy claro podría ser que tal vez en el camión, tal vez en un transporte público, tú alucines, pienses, te puedas estar imaginando en un trío sexual. Pero es algo que solamente va a estar en tu cabeza, es algo que sí, va a estar dentro de tu expresiograma personal, pero solamente a nivel fantasía, no quiere decir que sea algo que va a pasar, es algo que solamente está en tu mente, algo que tú te estás imaginando, algo que tú te estás imaginando en una relación sexual con tu pareja y con un tercero, en un trío, pero no quiere decir que vaya a pasar a la realidad, es algo que solamente se va a quedar a nivel fantasía. Dentro de lo no erótico también vamos a tener esta parte mínima, esta parte en la que tú o tu pareja deciden utilizar algún juguete sexual, alguna prenda sexual, algo que deseen ustedes incluir a la relación. Al momento de tener este contacto físico, simplemente que si está el juguete o no está el juguete, no va a afectar en ningún momento el tipo de placer, es decir, es algo mínimo porque es algo que hacen por gusto, pero si está o no presente no va a alterar ningún tipo de situación. Continuando en este rubro vamos a tener lo predominante y lo preferente. Lo que predomina muchas veces no es lo que yo prefiero. Tomando un tanto la cuestión de los tríos o las relaciones poliamorosas, predominantemente no realizo tríos sexuales, no es algo que haga a menudo, pero preferentemente me gusta hacerlos. No es algo que haga a diario o algo que haga tan seguidamente, pero es algo que cuando lo hago, lo prefiero, algo que me gusta. Y ya por último, dentro de este rubro de lo erótico, vamos a tener la parte exclusiva. ¿Esto qué quiere decir? En la parte exclusiva, la persona ya va a necesitar que exista el momento, que exista un contexto de lo que está pasando, que el momento ya esté presente para que la persona pueda tener el orgasmo, pueda sentir el placer sexual. Es decir, si no existe un contexto, si no está sucediendo el momento, la persona no va a tener ninguna reacción sexual. Dando un concepto un poco mínimo, porque ya lo había mencionado atrás en el video, los trastornos parafílicos pues van a ser fantasías recurrentes, que van a tener pulsaciones sexuales, es algo que vas a causar siempre y cuando no exista un consenso entre la persona. Es un daño que vas a causar y el daño puede ser físico, puede ser psicológico también. Dentro del trastorno parafílico vas a incluir objetos inanimados, vas a incluir niños, vas a incluir personas incapacitadas, vas a incluir animales como lo mencionaba al inicio, por ejemplo en la zoofilia. Esto te va a hacer un parafílico, todo esto va a englobar un trastorno parafílico. Dentro de estos trastornos parafílicos vamos a tener muchos. Actualmente y según Álvarez Gallú existen aproximadamente 28.
En este video les voy a mencionar algunos que son los que resaltan un poco para no hacerlo tan largo. Dentro de ellos vamos a tener el frauterismo. El frauterismo, verbalmente o vulgarmente llamándolo, es el famoso arrimón en los transportes públicos. De esas veces que el transporte público va a reventar, realmente va muy lleno, o en la Ciudad de México tal vez a lo que le vienen llamando la hora pico, en donde sabes que vas así a tope y de repente sientes sientes que alguna parte de tu cuerpo está expuesta a algún contacto físico. Esto vendría siendo el frauterismo. Es decir, va a ser una reacción, vas a obtener una excitación sexual tomándolo de la parte de los hombres, por ejemplo, al tener tu pene un roce con alguna parte de la mujer. Como comento, normalmente se da en situaciones en donde vas muy agolpado, en multitudes, en autobuses, en metros, etc. El frauterista muchas veces va a buscar también la manera de llevar a cabo su parafilia. Muchas veces el frauterista lo puede planear también. Tal vez puede llevar días observando en qué momento cruzas la calle, en qué momento pasas hacia algún lugar, para que él tenga ya en mente al momento de tú cruzar la calle, tal vez al mismo tiempo él también hacerlo, para que exista ese contacto que le provoque a él una reacción sexual. Vamos a también tener dentro de estos trastornos parafílicos el exhibicionismo. Dentro del exhibicionismo vamos a tener que es la persona que obtiene una excitación sexual, una reacción sexual al exhibir sus genitales, o que siente la necesidad de que lo vean, que necesita estar expuesto completamente para tener una reacción sexual. Por último vamos a tener el sadismo y el masoquismo sexual. Estos van muy de la mano, ya que el sadista es el que va a practicar el daño físico dentro de la actividad sexual, mientras que el masoquista va a ser quien lo va a recibir. Ambas partes con la acción de recibir y dar sufrimiento, causar daño físico. Muchas veces dentro de esto es el hecho de vendarse los ojos, ocupar juguetes sexuales que causen un daño físico, látigos, proporcionarle ahora sí que golpes hacia su pareja, para que ambos puedan tener una excitación sexual, para que ellos sientan que están teniendo una satisfacción al momento de la relación sexual, para tener una respuesta a lo que ellos están practicando y a lo que están dejando que se les practique. Lo que comprendo por trastorno parafílico es la relación que tienen las personas sexualmente. Siento que es una obsesión a algo que deseas hacer siempre, o y que tú sientes placer por hacerlo. Zoofilia y necrofilia. Desconozco el tema. Y bueno, para terminar de concluir el video, me gustaría cerrar con una conclusión tal vez para que nos quede claro de qué es el comportamiento sexual verdaderamente. Bueno, para mí, y espero que haya quedado claro en el video, el comportamiento sexual es un comportamiento que van a buscar los seres humanos. Los seres humanos van a buscar. Va a ser un comportamiento que desarrollan los seres humanos. Los seres humanos van a buscar una pareja dentro de lo sexual, para que dentro de este rubro puedan buscar la aprobación de parejas, puedan desarrollar parejas sexuales, para que dentro de estos rubros ellos puedan desarrollarse con parejas, puedan desarrollarse como pareja, y dentro de esto también se incluyan las relaciones sexuales, el coito y las relaciones de pareja. Haciéndoles hincapié también dentro de todo el tema explicado, haciéndoles un poco de hincapié también que dentro de todo el tema explicado es importante conocer a la figura que fue Álvarez Gallú, este sexólogo mexicano que a lo largo del tiempo y de los años pues ha venido cambiando muchas ideologías que, si bien ahora en la actualidad se siguen presentando, ya gracias a él pues se ha ido cambiando un poco la perspectiva que se tiene de la expresión comportamental y del trastorno parafílico.
recalcar también la importancia de diferenciar la expresión comportamental de un trastorno parafílico, porque no es lo mismo. Es una idea errónea que se ha venido manejando a lo largo de los años, como lo comentaba, que si bien ahorita en la actualidad ha cambiado un poco, siguen habiendo muchísimos tabús, como también se comentaba al inicio del concepto de expresión comportamental. Aún existe gente que sigue expresándose hacia otra persona como un pervertido, como un degenerado, cuando verdaderamente no es así, cuando verdaderamente no se tiene un conocimiento de lo que verdaderamente es una expresión comportamental y cuándo pasa a ser un trastorno parafílico. Quitarnos un poco la idea de que si yo siento muchísima atracción por un animal, no quiere decir que cualquier persona se va a poder dirigir a mí como una persona zoofílica dentro de un área erótica. Sí, ok, podemos externar esta parte de ser zoofílicos, pero también poder desglosar la parte de que me encuentro siendo zoofílica dentro del área no erótica, que me gusta mi perro, que tal vez un veterinario le gusta su profesión, le gusta el tacto con los animales, y esto no tiene que ser malo, no tiene que entrar dentro de un rubro erótico, y eso es lo que diferencia de una expresión comportamental a un trastorno parafílico. Algo que siempre va a ser consensuado, algo que siempre va a tener un acuerdo, va a terminar por ser una expresión comportamental. Algo que nunca va a tener un consenso, que vas a hacer para causar daño físico, para causar un daño emocional, es simplemente un trastorno parafílico. De igual manera mencionar que en el video solamente pues mencioné a grandes rasgos algunos de los trastornos parafílicos, no descartando que existen muchísimo más. En la actualidad, 28 para ser exactos, según Álvarez Gallú. Dentro de ellos, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia. Son muchísimos que, si nos damos la tarea realmente de ponernos a investigar un poquito más, pues sí encontraríamos infinidad de datos curiosos, infinidad de información que a lo largo de la vida, pues la verdad sí nos pueden ir sumando, nos pueden ir fomentando muchísimo.